Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor Jesús le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical de este día, así es de que vamos a ponernos todos en pie y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estar una vez más en su casa. Gracias, Señor Jesús, te damos una vez más, Padre, Padre, en en tu nombre, esta hora por la Jesús. bendición que nos has dado de poder estar, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Así te pedimos que seas tú que bendigas, Señor Jesucristo, esta escuela dominical, mi Dios. Bendice a los maestros de esta tarde, Padre, que seas tu voluntad a través de ellos, Señor. Bendice a los jóvenes, a los niños, Señor, y a los que vienen en camino, apresura sus pasos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los jóvenes, Martínez no está aquí hoy. Pues está bien, hermana, pues se quedan los niños aquí, los jóvenes. Quién sabe si a lo mejor se manifiestan los dones del Espíritu en ellos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos, hermanos. Quiero primeramente pues saludar a todos los que nos han estado siguiendo. Lo pido, hermano César, si me puede prender el tally de las dos cámaras para poder ver cuál de ellas está prendida. Y bueno, hemos estado hablando, hermano Antonio, respecto a los dones del Espíritu. We've been speaking for a couple of weeks on the gifts of the Spirit, or months, yeah, más de un par de meses. Y hermano Antonio, puedo anunciar que esta es la última clase, por lo menos del material. No sé si la logramos terminar hoy, pero ya estamos en el último don. I'm happy to announce that this is the last gift of the Spirit. Miércoles en la célula mía me hicieron una pregunta respecto a eso. Exactamente la misma pregunta que hicieron el domingo pasado aquí, respecto a la diferencia entre hablar en lenguas y el don de lenguas. Y la pregunta que me estaban haciendo, ¿verdad? Con respecto a la persona, ¿verdad? No quiero mencionar el nombre, pero la persona que me preguntó, the person that asked me the question in respect to her, I don't want to go into names or details, pero ella me preguntó de que ella estaba en una iglesia y ella comenzó a hablar en lenguas. She was visiting a church and she was speaking in tongues. Y el pastor la llamó aparte y le dijo que si no hay interpretación de lenguas, pues no debería de hablar lenguas. And her pastor called her to the side and told her that if there's no interpretation of tongues, then she should not speak tongues. Quizás no debería ser privado en su casa. Maybe she should do it privately in the house. Me gustaría rápidamente, ya que la hermana mía trajo esa ñapita, preguntar a la iglesia qué piensan de eso. Well, let's ask the church, what do you think about that before I kick off? What do you think about the pastor's advice? ¿Qué usted piensa del consejo pastoral que le dieron a ella? She was told, she spoke in tongues in a church, and her pastor told her not to speak tongues in church if there is no interpretations. Ella habló lenguas en la iglesia y le dijeron que no pudiera hablar lenguas a menos que que alguien lo interpretara. Is it because she's speaking in tongues for herself, not because of the church? Well, she is speaking in tongues for herself. Yes, that's correct. But I'm asking, what do you guys think about that advice that she was given? Estoy preguntando, ¿qué ustedes piensan del consejo que se le dio a ella? No, leave the mic on, Darío. Don't shut it off. I think it's anti-biblical. Mana gente dice que es antibíblico. Why? ¿Por qué? Coge el micrófono, hermana. No, you don't have to take it to Darío. She could get it. Gracias. Porque es una promesa de parte del Señor. Because it's a promise from God. Está correcta, pero me entristece el alma. She said because it's a promise of God. I told her it's the right answer, but it brings sorrow to my soul. Hay más. Antes de mandar a mi guardaespaldas. No, hermana Lisa, dale tú.
Amén, hermanos. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, de que la Biblia nos habla acerca y de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Que So I believe in the Bible has been speaking to us about what we've been learning. hay diversidad de dones, ¿verdad? It Y says that there's a diversity of of gifts. el hablar en lenguas personalmente sabemos que nos estamos edificando a nosotros. Speaking in tongues personally, we're edifying ourselves. Hemos aprendido la importancia también que hay de que haya interpretación para que también el pueblo sea And we've edificado. also learned that it's important to have interpretation so that the people could be edified. Pero si no hay quien interprete lenguas, no significa de que yo no puedo hablar en lenguas en un servicio. But if there's no one to interpret the tongues, does not mean that I cannot speak tongues in the church. Porque cuando yo hablo en lenguas estoy, ¿verdad?, alimentándome personalmente porque estoy en una comunión con Dios en ese Because when momento. I speak tongues, I'm self-edifying myself because I'm in a communion with God. Sister Amanda? No, I thought you raised your hand. Oh, ella iba a decir lo mismo que dijo. Go ahead. So I think her pastor is, oh my God, confusing the gift of diverse tongues with just regular speaking in tongues. Yo creo que el pastor de ella está confundiendo el don de lenguas con el hablar en lenguas. I think he's referring to Paul's letter to the Corinthians about how the church shouldn't be conducting a full service in tongues because then you're not edifying the congregation. Yo creo que él quizás se está enfocando en la carta que Pablo le escribe a los Corintios cuando le dice que la iglesia no debería estar todos hablando en lenguas al mismo tiempo porque la iglesia no va a ser edificada. But just speaking in tongues in prayer to yourself to edify your own spirit is okay. Pero hablando lenguas para personalmente sí es bíblico porque tú te estás edificando tu propia persona. Amen. Me contento, hermano Antonio. Todos, hermanos. Aún la hermana Consuelo, hermano. Lo único que dije que me entristeció un poco porque yo quería una explicación más clara. O sea, no simplemente yo no puedo decirle al hermano Antonio, estoy en desacuerdo contigo porque tiene la camisa azul. Hermano Antonio se va a quedar, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Explíqueme por qué están en desacuerdo conmigo, cuál es el pecado. You know, we can't just, I said that Sister Consuelo's answer was correct, but it was a little bit, didn't have the depth that it should have had. You can't just tell somebody, I disagree with you. You got to explain why you disagree with them. Amén, hermanos. Use the mic, sweetie. Préstame tu pluma, hermano. Amén. Pero sí, hermano, ustedes lo dijeron, ¿verdad? La hermana Alicia y la hermana Amanda lo dijeron correctamente cuando ellos explicaron que el pastor de verdad, él no está, él está confundiendo en el don de hablar del Espíritu Santo, en el don de hablar del Espíritu Santo y el don de lenguas. Eso es lo que yo creo que el pastor no ha podido The detectar. pastor was simply confusing the Holy Spirit and the gift of tongues. And that's, I agree. Hermano Antonio, ¿va a decir algo? Sí, hermano, de acuerdo con las hermanitas, ¿verdad? Cómo nosotros podemos impedir de que Dios pues haga algo que Él quiere hacer, ¿verdad? Cuando According to estamos, what the sister was saying, how could we possibly impede what's something that God is trying to do? imagínense que esa hermanita quizás por primera vez recibía el Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas. Imagine yourself if it was her first time speaking in tongues. Y él le dice que no podía hacer eso estando en la congregación. And he's telling her not to do that in the congregation. Y que no hubiera sido el caso, como dice la hermana Alicia, se puede hablar en lengua. Nosotros no podemos impedir lo que Dios quiere hacer en la vida de You nuestra can hermana speak Amanda, un tongues. We can't ejemplo. impede what God is trying to do in the life of an individual. Es lógico que
no va a pasar si estamos en una prédica o estamos en medio de un servicio, no va a pasar todo el servicio hablando lenguas, Now, it's ¿verdad? logic that you're not going to spend the entire service speaking in tongues. Porque la palabra de Dios dice que el profeta tiene, ¿verdad?, el control sobre el espíritu. Because the Bible says that ¿Verdad? the spirit is subject to the prophet. Entonces yo pienso de que sí se puede hablar en lenguas siempre y cuando, ¿verdad?, en un orden. I believe that you can speak tongues as long as there's an order. Y le voy a añadir algo, hermano. Me encantó una frase que tú dijiste que me trajo a memoria cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Analiza lo que pasó en la casa de Cornelio. Primero que hay que analizar es que Pedro no estaba de acuerdo. So I want to quickly just rebuttal what he said, because he brought me to the scripture when in chapter 10 when Peter goes to the house of Cornelius. And the first thing you see in the house of Cornelius was that Peter did not want to go. Pedro no quería ir. ¿Por qué? Porque Cornelio era un gentil, no era judío. Peter didn't want to go because Cornelius wasn't a Jewish. He was a Gentile. Y Pedro decía, esto es para nosotros. Peter said, this is only for us. Ahora, donde quiero llegar, where I want to get to, es que cuando Pedro estaba hablando y testificando, porque Dios lo mandó en contra de su voluntad. Now, what I want to get to is while Peter was speaking against his will, what God had told him to speak, dice que mientras aún hablaba Pedro, says that while Peter was speaking, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. The Holy Spirit fell upon them that heard. Y después dijo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. And they started to speak in other tongues. Entonces, bajo ese concepto, hermano Antonio, Pedro tenía que decirle, cállese, cállese, no hablen lenguas. Under that ideology, Peter had to tell them, stop speaking tongues, stop speaking tongues. No es bíblico. It's not biblical. O sea, toman una escritura, they take one scripture fuera de contexto, out of context, y desarrollan una doctrina detrás de él. They take a doctrine and build it behind that scripture. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermano. Let's continue. Le iba a hacer otra pregunta, pero se me olvidó. Se la hago cuando me recuerde. Let's move, Cynthia, all the way to the next. I think it's page 13 where it says interpretation of tongues. Interpretación de la lengua, where you have the bridge. And while she looks for it, mientras ella lo busca, I send you the class, Darío and Amanda. Quiero comenzar de nuevo, hermano, con la misma escritura, 1 de Corintios 12:1. I want to start with the scripture that I've done as always, 1 Corinthians 12:1, que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sigue para el lado, hermano. Sigue hasta que llegue a este puente. No, para el otro lado. Ahí. Sigue. Ok. Y estoy haciendo énfasis en esto. I'm doing emphasis in this. Because I feel honored that our church has been blessed and is growing. Yo me siento honrado y bendecido, hermano Antonio, de que la iglesia ha estado creciendo. But I don't want to stay here. Yo no me quiero quedar aquí. I don't want to stop the growth because we're limited. Yo no quiero parar el crecimiento porque nosotros estamos limitados. The only way we're going to go into the next dimension, la única forma que vamos a entrar a la próxima dimensión, it's going to be when we're able to manage in order the gifts of the Spirit. Es cuando nosotros podamos manejar en orden, hermano Antonio, la palabra que usó el hermano Antonio, los dones del Espíritu, hermanos. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia de los Corintios. Otherwise, we're going to be going through what the church of Corinthians went through. Y por eso hago énfasis en esta escritura. That's why I emphasize in this scripture. Donde dice, no ignoréis. When it says, do not ignore. Acerca de los dones espirituales. In reference to the gifts of the Spirit. Y vamos a comenzar con la interpretación de lenguas. Hermano Antonio, por fin llegamos. We're going to start with the interpretation of tongues. Hermana, mira si me lo puede leer. En nombre de Jesús. La palabra griega que se traduce interpretación es hermeneia, de la cual sale la palabra hermenéutica, que significa principios de interpretación. Una pausa rapidito. ¿Saben lo que es hermenéutica? I want to do a quick pause. Do you know what hermeneutic is? Hermenéutica. The college students here? Are you following along, Amanda? Okay. Hermeneutic, where it says the Greek word that is translated interpretation is hermeneuia, from which comes the word hermeneutics.
I don't even know how to say it in English. No sé decirlo en inglés. ¿Sabe lo que es hermenéutica? Ya no tienen de saber. Por poco la contesta sin saber. Yo pensé que la estaba contestando. Hermenéutica significa el estudio, the study of. Por eso cuando dices lo que estudian, no, it's the study of, es el estudio. Es cuando usted coge un tema y lo despedaza. It's when you take a topic and you dissect it. Y comienza a buscar toda la información relativa a lo que tú estás estudiando. Es una estudia, me atrevería, y lo estoy traduciendo en mis pocas palabras, no estoy buscando la traducción diccionaria. Es simplemente cuando usted despedaza y todo fuente de información relativa a lo que está estudiando, usted lo busca. It's when you take a topic and you break it apart to study it. When you dissect something, it's almost the science of a topic. Si yo le digo a la hermana Amanda, hazme un favor y tráeme un informe de cómo trabaja ese abanico. If I tell Sister Amanda, go get me an information how that fan works. Si Amanda simplemente me dice, me reporta, lo enchufa y lo prende y trabaja. Eso no es hermenéutica. Hermenéutica es que me diga exactamente los voltios, las revoluciones, quién fue el que se inventó el abanico, de dónde salió, cuándo fue la primera que se usó. So, hermeneutics it's when you dissect something in a very deeper fashion. If I tell Sister Amanda, get me information on that fan and how it works, and she just comes back and tells me, Pastor, you plug it in and you press on. That's vague. Now, if she tells me where did it come from, who invented it, how many resolutions does it spin, that's hermeneutic. Amén. Sigue, hermana. Cuando lo mandan a los estudiantes a aprender a hacer un proyecto, Yeah. que le dicen, ok, estamos aprendiendo, digamos, de la historia de Estados Unidos. Entonces le dan al hermano, digamos, al hermano Darío, le dan, ok, yo quiero que tú me traigas una biografía, por lo menos de Adams, de tal presidente, exacto. Y lo que están comenzando a predicar y a enseñar, those are learning how to preach and teach. La hermenéutica es bien importante. It's very important porque es lo que le va a dar sabor a tu mensaje. It's what's going to season your message. Sigue, hermana Miriam. No, eso mismo era. No, que lea lo que está leyendo. Oh, ok. Amén. Dice así: interpretar significa explicar el significado de, o traducir oralmente. Significa dar el sentido de algo, pero no necesariamente significa traducir palabra por palabra. Cuando alguien habla a la congregación en lenguas, el don de interpretación de lenguas capacita a aquella persona o proclamar el significado del mensaje. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Primera de Corintios 14 del 13 y 27. So I want to dissect a couple of fragments from this passage. Quiero anclarme a un par de fragmentos de este pasaje que leyó la hermana Miriam. Lo primero es, y quiero que me entiendan en esta parte, I want to be clear on this part. Aquí está hablando específicamente de lenguas, lo que nosotros llamamos lenguas proféticas. It's speaking here clearly of prophetic tongues. It's not speaking of what we dissected earlier, lo que hablamos anteriormente, cuando una persona decía el Espíritu Santo. Me hubiera gustado, hermano Antonio, I would have preferred que el autor lo hubiera clasificado de esa forma. Pero como los autores a veces tienen un intelecto de universidad, pues piensan que ya nosotros entendemos de qué están hablando. Que sí, yo lo entiendo, pero una persona que no esté empapado se puede confundir. Es lo primero que quiero hablar. Cuando está usando la palabra lenguas, en este momento está hablando de lenguas proféticas. Y algo que me ministró, something that ministered me, mira lo que dice. Dice, cuando alguien habla en la congregación en lenguas, dice, el don de interpretarse de lenguas, capacita a aquella persona a proclamar el significado del mensaje. So it says, when someone speaks to the congregation in tongues,
The gift of interpretation of tongues enables a person to proclaim the meaning of the message. Está hablando del don de lenguas o el don de interpretación respecto a lenguas proféticas. It's speaking in reference to the gift of interpretation in reference to prophetic tongues. Porque si la hermana Alicia está hablando lenguas devocionales o personales, nadie las tiene que interpretar ni ella misma. If Sister Alicia is speaking tongues for self-edification, it doesn't need an interpretation because those are her tongues. Ahora, lo que me ministró mucho, hermano, y me encantó esta clase de todas las que hemos traído, porque me trajo muchas memorias en los años que he estado sirviendo al Señor. And I love this class because it brought back a lot of memories in the years I've been serving God. Me ministró, si usted se da de cuenta, hermano Antonio, esto lo hemos experimentado en la iglesia, nosotros tenemos, hasta que yo puedo contar, quizás me equivoque, de 3 a 4 personas que tienen el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Tenemos uno que solamente tiene el don de profecía. We have several people in the church that I could confirm that God has given them the gift of interpretation, the gift of tongues, and only one person that has the gift of prophecy. Ahora, me ministra, porque analice lo que está diciendo. Él está estableciendo un orden, hermano Antonio, lo que usted dijo anteriormente. He's establishing an order. Y está diciendo, y me perdona que use personas, I'm going to use names, and Alexis. If Alexis starts speaking in tongues, prophetic tongues, si él comienza a dar lenguas proféticas, ¿verdad? Está hablando de que si Dios le está dando el mismo mensaje a Alexis, a Anthony y a Justin, está diciendo que tengan control. No todos hablen a la misma vez. He's telling them, have order. All of them can't speak at the same time. Porque si los 3 están hablando lengua profética a la misma vez, ¿qué va a pasar? Una confusión, nadie va a entender. Entonces, el primer mensaje es a los que tienen los dones. The first message is for those who have the gift. And he's telling them, está diciendo claramente, no todos a la misma vez. He's telling them not all of them at the same time. Y más luego vamos a ver cómo desplaza, porque le dice que calle. And more forward, we're going to see the scripture. He tells them to be quiet, to be silent. Entonces, lo que me ministra, hermano Antonio, es que antes de nosotros traer esta clase, long before we brought this class, ya esto naturalmente se ha estado practicando. Yo me recuerdo una vez aquí, I remember a long time ago here, 2 personas, Dios les dio lenguas proféticas. 2 people received simultaneously prophetic tongues, pero solamente uno trajo la interpretación, but only one of them brought the tongues. Y lo que me ministró fue de que para que veamos cómo es que Dios está involucrado, hermanos. So we can see how God is involved. Lo que me ministró fue y quizás mi ventana es más diferente a la de ustedes. Maybe my window is different from yours. Porque yo estoy en el púlpito y estoy literalmente viendo a las personas. I'm on the pulpit, I'm literally seeing the people. Y yo puedo discernir rápidamente cuando son lenguas proféticas. And I could always discern when it's prophetic tongues. Entonces me recuerdo de que en este caso que me estoy recordando particularmente, the particular case that I'm remembering, me recuerdo que Alexis comenzó a hablar lenguas proféticas. Alexis starts to speak prophetic tongues. Y de repente él se calla, and he stops, y de repente arrancó Anthony a hablar lenguas proféticas. O sea, lo mismo que está enseñando la Biblia, y lo que me maravilla a mí, me disculpe hermano si a mí me maravilla algo que no le maravilla a ustedes. Lo que me llama la atención es cómo es que el Espíritu Santo va poniendo orden por sí solo cuando nosotros nos sometemos a Él. When we subject ourselves to the Spirit, it's beautiful how the Spirit puts order in His own fashion. Because we've been practicing this long before I brought this class. La última vez que yo traje esta clase, me atreví a decir, hermano Antonio, de fueron quizás 9 años atrás. Un pueblo completamente diferente. You know, it was over 9 years ago, a completely different people. But it's beautiful how God works. Y después dice, por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. And then it says, therefore, let him who speak in strange tongues ask in prayer
to be able to interpret it. That's so important. Eso es tan importante, hermanos. Usted no se puede conformar porque sintió un impacto de la presencia de Dios y Dios le dio un don. Usted debería de estar pidiéndole a Dios más, más y más. You should always be asking God for more and more and more. If you've only spoken in tongues, and I would add this on, yo le añadiría esto. Even if it's devotional tongues, personal tongues, you should not be afraid to ask God to interpret them for you. Aun aunque fueran, hermano Antonio, lenguas personales, usted no debería tener miedo a pedir a Dios que se la interprete. Dios lo puede hacer. God can do it. Si usted todo depende de cuándo usted quiera profundizar con Dios. That all depends on how much you want to go deep with God. Pero usted debería pedirle a Dios. Ahora, si usted siente que tiene el don de profecía, if you feel you have the gift of prophecy, or el don de lenguas, or the gift of tongues, then you should definitely. Entonces usted sí debería, 100%, pedirle a Dios que manifieste el don de interpretación en su vida. Ask God to give you the gift of interpretation, 100%. If you have the gift of tongues, you should ask God for the gift of interpretation. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3. That's beautiful. If one speak in strange tongues, let it be 2 or the most 3 people. Dice por turnos y uno interprete. It says by turn and one to interpret. This is the Apostle Paul. Este es el apóstol Pablo, hermano Antonio. Para que veamos que hay un orden. So we can see that there is an order. Que no todo el mundo puede romper lenguas proféticas por ahí, hacer como le da la gana. It's not that you could just jump and start speaking prophetic tongues and do as you please. Vamos a pasar a la próxima pantalla. Let's go to the next slide. Pido un valiente de allá que me lo lea. I'm going to ask someone to read it from over there. Whichever one you prefer. It says, also an interpretation sometimes consists of an exposition, or amplification of the original message. For example, Daniel gave Belshazzar the interpretation of the words that God wrote on a wall. The words were Mene, Tekel, Upshrin, Uparsin. The literal translation is counted, weight, broken. But Daniel gave the following interpretation. This is the interpretation of the matter. Mene, God counted your kingdom and has put an end to it. Tekel, you have been weighed in the balance and you were found wanting. Perez? Yep. Your kingdom is broken and given to the Medes and Persians. God gives interpretations according to the mental capacity, knowledge, and expectation of the person speaking. He will use the vocabulary, accent, and grammar of the person speaking to convey his message. Esto está perfecto. This is beautiful. Mira cómo comienza. Dice, además, una interpretación a veces consiste en una exposición o amplificación de un mensaje original. O sea, hay veces que, como yo he dicho esto muchas veces, I've said this so many times, hay veces que Dios te da una frase, y esto pasa mucho en el don de profecía. This happens a lot in the gift of prophecy. Dios te da una frase, un mensaje, y tú le vas a añadir a esa frase, ese mensaje, como yo, por un ejemplo, I'm going to give you an example. Dios me dio un mensaje, me habló respecto a ofrendas encendidas. God gave me a message, burnt offerings. Pero cuando Dios me dio el mensaje, Dios no me dio 20 palabras, o no se me recuerdo cuántas palabras tiene el mensaje completo. Dios me dijo, ¿dónde están mis ofrendas encendidas? That's lo único que me dijo. God only told me, where are my burnt offerings? Ya con eso es suficiente para yo saber de que tengo que yo hacer mi hermenéutica, tengo que estudiar
I already know that I don't have to do my studies. I have to dissect what he's referring to. Orar, pedirle dirección a Dios, ayunar, I have to pray, fast, ask God for guidance. Mientras yo estoy en mi computadora escribiendo, Dios me sigue despedazando poco a poco, o mejor dicho, el Espíritu Santo me va guiando. While I'm typing and speaking, the Holy Spirit is guiding me. Es lo que está hablando aquí. It's what it's speaking here. If you analyze, God gave Daniel 4 words. Dios le dio a Daniel 4 palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. Que en sí son 3 palabras, 2 repetidas. You know, he gave them 3 words, 2 were repeated. Pero mira lo que Daniel interpreta. Listen to what Daniel interprets. Dice, esta es la interpretación. Mene, which means, contó Dios tu reino. Y le has puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a Persia. So analyze how Daniel interprets these words. There's 4 words, 3 words, 2 of them repeated twice. And he says, the interpretation, it says, Mene, God counted your kingdom and has put an end to it. Tekel, God has weighed in balance and found you wanted. Peres, your kingdom is broken and given to the Medes and the Persians. O sea, hay veces que Dios, yo me recuerdo y tengo una memoria de esta, la primera vez que la hermana Miriam, Dios la usó con el don de interpretación de lenguas. I remember the first time Sister Miriam told me that God used her with the interpretation of tongues. Y me recuerdo porque como es mi esposa, yo cuando llegué a casa la entrevisté, yo estaba curioso. I remember when God used her, I got home and I asked her because I was curious. Y me recuerdo que ella me dijo, y a veces yo que me corría a ella si yo estoy mal, I asked her to correct me if I'm wrong. Yo tengo una memoria horrible, pero lo que yo me recuerdo es que ella me contó que ella vio como un papel o una luz que le dio unas palabras. She saw a light as she saw words. Y ella expresó lo que Dios le estaba diciendo que leyera. She read what God was telling her to read. Now, está la parte de la conciencia humana y el Espíritu Santo. There's the human aspect of it and the Holy Spirit. If you're sensitive enough, si tú tienes sensitividad al Espíritu, te vas a dar de cuenta que el Espíritu, la Biblia dice que te va a dar palabras. The Holy Spirit is going to give you words to minister. Por eso que tú me ves a mí, you always see me, que siempre estoy, cuando yo siento que Dios ha sellado a una persona con un mensaje, siempre vas a sentir mis 2 manos en tu espalda empujándote a que usted alcance tu potencial en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Whenever I feel that God is signaling someone to give them a message, you will always feel both of my hands in your back trying to push you in the direction that God wants your full potential in His walk. Entonces, me ministra para que veamos cómo es que también se entrelaza la parte humana y la guianza espiritual. So we can see how we interact with the human aspect of things and the spiritual, the Holy Spirit guiding us. Pero también vamos a ver la parte negativa en eso, hermano Antonio. We're also going to see the negative side to that. No voy a llegar ahí todavía, pero vamos a llegar. Dice, Dios le da interpretaciones de acuerdo a la capacidad mental y conocimiento y la expectativa de las personas que habla. So God gives the interpretation according to the mental capacity, knowledge, and expectation the person speaks. Porque esto es importante, hermano, porque si usted quiere ser usado grande con Dios, usted tiene que alimentar tu llamado. If you want to be used by God greatly, you have to nurture your calling. ¿Qué significa eso? No te conformes solamente con abriendo tu vida cuando llega a la iglesia. Don't be conformed with just opening your Bible when you come to church. Lea la Biblia en su casa. Read the Bible in your house. Estudie, study. Lea las noticias. Entiende los tiempos que está viviendo. Read the news. Know the times you're living in. O sea, porque hay una pelea ahora con el nombre de la corte respecto a los abortos. Why is there a fight with abortions now? We should know the answer to these questions. Nosotros deberíamos saber las respuestas de estas preguntas. ¿Por qué? Porque si alguien se te acerca, hermano Antonio,
y pide tu opinión respecto a la aborción, al aborto, y tú no le puedes explicar bíblicamente, tú estás fuera de la voluntad de Dios. If someone comes to you and asks you about abortions, where do you stand on abortion, and you don't know the answer to that, you are clearly out of the will of God in that aspect, en ese aspecto. O sea, ¿por qué? Porque estamos supuestos nosotros ser la luz de este mundo. Y si mi luz está opacada por vagancia espiritual, and if my light is dimmed because of spiritual laziness, ¿cuánto creen que estamos fuera de la voluntad de Dios? We're out of the will of God. We should know. Nosotros deberíamos de saber qué es lo que está afectando, hermano Antonio, nuestra comunidad. What is affecting our community? La gente que estamos ministrando, the people we're ministering. ¿Qué es lo que le está cuando pasan una ley? Si tú te enteras de ella, ¿qué dice la Biblia respecto a esa ley? If when they pass a law, we should find, what does the Bible say of that law? You know, porque ellos, y yo siempre, usted me ha escuchado, siempre he traído este punto, I brought this point. ¿Por qué fue que el voto conservativo, o sea, los votos cristianos, se inclinaron hacia el pájaro loco de Donald Trump? We should know, deberíamos de saber la contesta de esa respuesta. We should know the answer as to why is it that the conservative vote in this nation lean towards the nut job of Donald Trump. Porque eso es algo que deberíamos de saber. Porque si alguien le pregunta que tú estás ministrando, eso creó un estigma en contra de la iglesia que hasta el sol de hoy la generación de nuestros hijos, o sea, tus hijos, no quieren saber del evangelio nuestro. Si nosotros no sabemos defender, ¿por qué nos inclinamos hacia el loco de Trump? You know, if we don't know how to answer that, that took an entire generation and turned it against Christianity. Y por eso es que yo digo que la hermenéutica, ¿cómo se dice? Alimentar nuestro llamado es muy importante. That's why I say that nurturing our calling is super important. Bueno, vamos a la próxima. Dice, diferentes personas reciben interpretaciones en diferentes maneras. Algunos inicialmente reciben una idea, palabra, frase o aún una imagen visual, lo que le di ahorita respecto a la experiencia de la hermana Miriam. Dice, al comenzar, dice, hablar en fe. Al comenzar a hablar en fe, Dios sigue impartiendo su mensaje en las palabras fluyen. Mientras las palabras fluyen, disculpe. So I want to anchor myself. It says different people receive interpretation in different ways. Some initially receive an idea, a word, a phrase, or usually a vision or an image. It says, as you begin to speak in faith, God continues to impart his message and the words flow. Me anclo en esto. Y el mejor ejemplo que puedo usar más fresco fue el mensaje del viernes. La hermana Karen, hermano Antonio, hubiera estado súper contenta si yo hubiera predicado. Y yo casi hubiera predicado el mismo mensaje porque yo tenía mi Biblia abierta al mismo capítulo, con la diferencia que yo le iba a poner el título La Convención de Pablo. Aunque me regañó Martín y me dijo que era Saulo. Pero yo iba a poner la Convención de Pablo. Pero si analiza la persona, la humanidad de la persona, if you analyze the humanity of the individual, siempre se va a querer esconder de lo que Dios quiere hacer. The humanity of the individual is always going to want to hide from what God wants to do. De ti depende quién gobierna. It's up to you who's in command. La parte espiritual tuya, tu alma o la carne. It's either the flesh or the spirit. Sin embargo, cuando la hermana Karen comienza, hermano Antonio, tú ves que los nervios no se le quitaron, no se le apartaron, the nerves didn't move away, pero tú te diste de cuenta cómo fue que el espíritu fue ministrando. Porque ella comenzó con una palabra de fe. She started with the word of faith, confiando en que Dios sí me dio mensaje. Confident that God gave me a message. Me voy a parar aquí y me voy a atrever a decir lo que Dios dijo y después lo demás está en manos de Dios. And I'm going to have the audacity or the courage to say what God gave me and then the rest is in the hands of God. Y eso es muy importante. Dice, al comenzar
hablar en fe, Dios sigue impartiendo su mensaje y las palabras fluyen. Dice, otros explican que una interpretación viene en una manera muy parecida al hablar en lenguas, con la cooperación de sus lenguas, pero sí, con la cooperación de su lengua, pero sin el entendimiento anticipado de su mente. Eso está tremendo, hermano. Voy a pedir un valiente que se atreva a explicarle eso. Dice, others explain that an interpretation comes in much the same way we speak tongues, with the cooperation of our tongue, but without the advanced understanding of our minds. ¿Quién se atreve a explicarme eso, hermanos? Dice, otros explican que una interpretación, está hablando de la interpretación de lenguas, viene en una manera muy parecida al hablar lenguas, con la cooperación de la lengua, el organismo, pero sin el entendimiento anticipado de sus mentes. ¿Quién se atreve, hermano? Who has the courage to dissect that for me? Por favor, no toda la misma vez. Estoy loco que Sara y yo aprenda a hablar, hermano, porque mira, esa va a ser predicadora. ¿Esa es ella, la que estoy escuchando? ¿O ese es Jacob o Dylan? Los dos están cantando. Están compitiendo, eso es porque no lo llevaron abajo. Ellos se están quejando. ¿Quién se atreve, hermanos? Nadie, hermanos. Nobody. Amén, hermano Rubén. Eso podemos ponerlo como ejemplo cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo la pregunta a la gente: ¿quién dicen que soy yo? If we could take this and translate it, when Jesus was asking the disciples, who do the people say I am? Jesucristo le hacía la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy Jesus yo? was asking the disciples, who do the people say I am? Y luego les dice: el Espíritu And all of them were shut, but the Spirit puso la palabra en Pedro y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. gave the words to Peter and told him, you are the Son of Man. Eso no era de Pedro, That didn't come from Peter. porque el mismo Señor Jesucristo le dijo: eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino Because que the mi Padre que Spirit te told lo Peter, dio. that revelation did not come from flesh and bone, but my Father which is in heaven. Entonces yo pienso de que de la misma manera, cuando nosotros podemos entender un mensaje que el predicador o cualquier persona lo está dando de parte de Dios, And I believe that that's how we could sometimes interpret a message that a man of God or any preacher brings. quizás nosotros ni lo hemos leído en We may alguna not parte de have la not even Biblia, read it, pero de repente viene la respuesta but suddenly the a interpretation nuestra comes mente y to our damos. minds and we give it. Amén. Wow, eso está tremendo, hermano. No quiero tirarme todavía porque quiero dar la oportunidad a los hermanos, al pueblo. Me encantó mucho lo que él dijo, por eso es importante que esté acá arriba, hermano Antonio. No deje que el diablo te quite su silla. Alguien más, hermano. Estamos hablando, that was beautiful what he said. It ministered me catastrophically, but I don't want to anchor what he said because I want to give the church the opportunity. But quickly, rápidamente, I want to ask this. Give you the opportunity. Mira lo que dice. Dice, otros explican que la interpretación viene en una manera muy parecida a hablar en lenguas, con la cooperación de la lengua, ¿verdad? Lo que tengo en mi boca, sin el entendimiento anticipado de su mente. So many say that the experience, it says, it comes with the speaking in tongues, with the cooperation of the tongues, but not the advanced notice of the mind. Come on, people. Come on, ayúdenme. Giovanni, tíralo, aunque sea un disparate. Para Alicia. Lo despedazó el hermano Antonio. No, hermano Antonio trajo su opinión, pero tú puedes tener la tuya, no es pecado. No, pero es casi como lo que dijo el hermano Use the Antonio. microphone. It's almost the same thing what Brother Antonio said. Bueno, lo que dijo el hermano Antonio está 100% correcto. Cuando la palabra dice que abre tu boca, que él va a hablar, ¿verdad? Es lo mismo. She says that what Brother Antonio said was correct because the Bible says, open your mouth and I will fill it. Exactamente. Entonces, usted solamente tiene que confiar So you only have to have confidence que Dios lo va a usar. that God is going to use you. Usted solamente haga su trabajo, lo Just que usted do tiene your que job. hacer,
Y lo demás, pues Dios se va a encargar. And the rest trust in God. Cuando Dios es el que conoce las mentes y los corazones del pueblo. God knows the minds and the hearts of the Y people. Dios le va a dejar sentir a usted, como que le va a dejar sentir, yo quiero que de esto que tú hables. And God is going to let you know what he wants you to speak of. Y cuando usted habla, pues el hermano que está allá sentado dice, wow, eso mismo yo estaba pensando. And the brother down there, when he hears you speak, is going to say, wow, that was the same thing I O was eso es lo que yo thinking of. estaba pasando y But necesitaba that's esa what I was going through. I palabra. needed to hear that Y word. así es que Dios trabaja. And that's how God works. Amen. Amen. Entonces le pregunto a hermana Mina, I asked Sister Miriam, no a ella, a la iglesia, I asked the church. Entonces, ¿por qué no confiamos en Dios? Why don't we trust in God? Yo creo que es el temor, hermano. She says it's the fear. Es el miedo, el temor. She says it's the fear. But usa el micrófono. It's the fear. Ahora, pero yo digo, el temor es pecado. The fear is sin. Cuando usted le dice que no al pastor, when you tell the pastor no, en este caso no soy yo, es Martina o la hermana Cynthia. In this case, it's not me, it's Cynthia or Brother Martinez. Oye, eso no que los mal metas en el programa. They're the ones that normally do the program. Usted le está diciendo no a Dios. You're telling God no. O sea, Dios te dio un mensaje, God gave you a word. Pero usted dice, Dios, manda otro. You're telling God, send somebody else. You're literally not telling. Yo quisiera, I wish the church would literally see what I see. Pudiera ver lo que yo veo. Para que tendieran un conocimiento más amplio a quién es quien usted le está negando. So you can have a better understanding who it is you're denying. Porque no es a mí. It's not me. César, asegúrese que tenga el headphone puesto, que el audio esté saliendo correctamente por las redes sociales. Y eso es muy importante. Pero le voy a hacer esta pregunta para terminar aquí, hermano, tío. Por más que quisiera terminar la clase hoy, no pudimos. ¿Usted nunca ha hablado sin pensar? Have you ever spoken without thinking? ¿Y cuáles son las consecuencias normalmente? What are the usual consequences? It's negative. ¿Qué significa acertar? Usa el micrófono, siervo. Acertar es como, por ejemplo, Did they lower his mic? como por ejemplo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que le acertó. Entonces, gloria a Dios por él. ¿Qué es acertar? Acertar es, o sea, Decirle la decir, dar la razón, o sea, estar en lo correcto. Acertar, estar en lo correcto. Estar en lo correcto. Entonces, pero si nosotros hablamos algo que no es correcto, entonces eso es lógico que vamos a pagar las consecuencias. Ok, ahora, cuando usted habla sin pensar, vamos a hablar en términos generales. Let's just speak in general terms. Normalmente mete las patas. You normally make a mistake. Ahora, ¿de dónde salió el impulso de usted hablar sin pensar? Where did the impulse comes for you to speak without thinking? Mana Catalina. She says, I believe when we're sometimes discouraged, Dios les bendiga. Sí, yo pienso, ¿verdad? O De que a distracted. veces estamos nosotros distraídos y luego sentimos algo como que decir esto. and we No feel like es por- saying something, No es porque nosotros no estamos, ¿verdad? Activos, pero Dios es el que nos pone rápidamente a nosotros en nuestra mente decir, esto es lo que quieren decir, dilo tú. and sometimes God comes and gives you what you want to say. Te me fuiste por dos lados, hermana. Aunque, bueno, aunque a Comenzaste veces- bien y terminaste mal. aunque no lo estemos pensando, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo. She said, when you're not thinking about it or you're distracted, Pero nosotros lo decimos y estamos creyendo de que lo que estamos diciendo está correcto. and we saying because we think that what we're saying is correct. Y entonces allí es donde viene la respuesta de los demás, de que si ellos lo entendieron en bien, pues en verdad, gloria a Dios, y si no, pues a veces uno lo entiende y otros no. And that's where you see that sometimes some people understand it and others no. Pero yo siento de que allí es Dios el que le But da I la feel that's where palabra a God uno. intervenes. La pregunta del hermano Rubén es que de dónde viene esa palabra, ese impulso, eso que nosotros expresamos, The eso question that viene Brother Ruben is asking is where did the impulse, that word comes de la from? mente y el corazón, From the heart and the mind, o sea, de la carne. de la carne. In other words, Amén. from the flesh.
O sea, le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. La hermana Miriam, yo le pisé el pie. I stepped on Sister Miriam's feet. Y ella dice, canto animal, ten cuidado donde anda. I stepped on her children. She says, you idiot, don't step on my feet. Habló sin pensar. She spoke without thinking. Espontáneamente, spontaneously. ¿De dónde salió? Where did that come from? De la carne. It comes from the flesh. Viene de la carne. Ahora me anclo lo que dijo la hermana Catalina también. I want to go to what Sister Catalina says. A veces estamos distraídos. Sometimes we're distracted. Y de repente viene un pensamiento. A thought comes to our mind. Y nos paramos y lo decimos. We stand up and we think and we just say it. ¿De dónde puede haber venido ese pensamiento? ¿De Dios? Bueno, a veces. ¿Y de quién más? No. Un hermano. Del diablo. Del adversario. Yo sé que algunos piensan que está atado, pero déjame decirles que no está atado. Está suelto. It could come from our adversary. You know, the enemy, el enemigo le pone pensamientos, hermano. La herramienta más útil que tiene nuestro adversario son los pensamientos. The most useful tool the adversary has is the thoughts that he puts in our minds. Ahora, mira lo interesante de esto, hermano Antonio. Listen to how interesting it is. Somos rápidos para hablar por impulso cuando carnalmente me ofendo y respondo. We're quick to express ourselves when we physically are offended and we think without talking. También somos rápidos cuando el enemigo pone un pensamiento en nuestra mente y también lo decimos. And we're also quick when the enemy puts a thought and we just get up and say it. Amen. Pero cuando es Dios, but when it's God, ay, pastor, manda a otro. Pastor, send someone else. Lamentablemente, hermano. Coja su receso, ahí los dejo. Take